Para crear los modelos 3D a partir de extrusión tenemos que hacer lo que habíamos dicho anteriormente, redundamos ahí. Tenemos que crear un boceto 2D, lo creamos en el plano apropiado, según la vista ustedes van a ir reconociendo cuál es el plano apropiado, creamos la geometría base y después nos vamos a la operación de extrusión que se encuentra acá. La extrusión, como dice acá, tiene algo que se llama salidas booleanas. Tiene dos tipos de salidas booleanas, tiene dos tipos de soluciones matemáticas para crearse. Una es crear sólido y la otra es eliminar sólido, ¿ya? La primera operación, como dice acá, la primera vez que se haga una extrusión siempre va a ser creación de sólido, crear volumen. Cuando yo tengo ese boceto y le digo que le haga extrusión y lo selecciono, él ya solo sabe que tiene que crear material, ¿ya? Aceptar. El problema viene cuando siguen más operaciones sobre esa. ¿Dónde se crean los bocetos? En cualquier plano del origen, un plano de trabajo, ya conocemos los planos del origen, los planos de trabajo todavía no los vemos, y también puede ser en una cara o en una superficie plana de la pieza. Entonces yo no tengo ningún problema en iniciar boceto sobre esa cara plana del sólido, ¿cierto? Y ahí puedo crear más cosas. Hasta ahí no. ¿Cómo le damos tamaño? Bueno, ahí, según la geometría, es el tamaño diámetro 14. Si por algún motivo usted necesita el radio, por ejemplo, el programa en esa ventanita de entrada de cota, a diferencia de AutoCAD, puede crear operaciones matemáticas sencillas. Resta, suma, división, multiplicación. ¿Ya? Entonces, si el número es muy complejo, no sé, 29.5, calcular el radio va a ser medio enredado, entonces yo puedo darle ahí dividido con el slash y 2. Y ahí él solito ya lo puso en negro, usted le aprieta Enter y él reconoce el valor, ¿ya? Así que la cantidad de decimales es ilimitada. Terminar boceto. Acá viene lo de la salida booleana. Extrusión. Pero hay dos formas de solucionar esto. Tomar esa área y crear volumen, y hacia dónde creo volumen, hacia afuera, que es lo que hizo ahora, levantar, pero también tomar esa área y eliminar volumen, que eso lo tendría que ser hacia abajo, ¿cierto? Eso se conoce como corte, que está acá. Booleano, unir, crear sólido y fusionarlo con el que ya existe, o cortar, o sea, del que ya existe, quitarle material. Y ahí le estoy quitando material a el que ya existía. También va a pasar lo siguiente, con la operación, ustedes ya van a tener piezas más grandes, si bien le van a decir corte, el programa no va a cortar o va a cortar al vacío, porque, bueno, lo que pasa es que las direcciones están cambiadas. Por ejemplo, ahí yo le dije que cortar hacia arriba, pero hacia arriba hay material, no, entonces ¿qué hace el programa? No va a hacer nada. Lo mismo, yo le puedo decir que cree material, pero le voy a decir que cree hacia abajo, ¿va a hacer algún cambio? No, porque abajo ya hay material. Entonces ahí ustedes van a tener que estar cambiando entre booleano de unir y de cortar y las direcciones que quieren que ocurran las operaciones, ¿ya? Ahora, también es válido, alguien me puede decir, es que si hizo eso, si hizo el cilindro y después le cortó con otro cilindro, pudo haber hecho de inmediato el boceto, ¿cierto? Del cilindro mayor y el cilindro menor y extruir eso, ¿cierto? ¿Se entendió lo que dije? Alguien pudo haber dicho, con toda razón, cuando estaba acá, pudo haber hecho de inmediato el otro cilindro y pudo haber extruido. Claro que sí. ¿Por qué lo hizo así? Porque tenía que demostrar la salida booleana. Pero eso no significa que usted pueda encontrar cualquier método rápido, ¿ya? Tiene que tratar de trabajar lo más rápido posible y eso lo va a ir viendo con la experiencia. Entonces ahora vayámonos a los famosos planos que estaban ahí, que los planos. Crear planos de trabajo. Cuando se requiera crear un boceto y la pieza no tiene una superficie apta, no tiene una superficie plana, o tiene superficies planas pero no me sirven para crear mi boceto, voy a tener que crear nuevos planos en ella, como simular caras. Eso se hace con las funciones de crear plano de trabajo. El plano de trabajo lo tengo que crear en una zona específica para que su posición me sirva y ahí poder hacer mi boceto. Veamos. Vamos a ver por ahora dos planos particulares. El primero, que no va a ser muy utilizado por ahora, es el de fase de plano. De fase de plano, estas operaciones se encuentran acá. Modelo 2D, modelo 3D, operaciones de trabajo, plano. Aquí le selecciona ahí para ver todas las opciones.
Desfase de plano es el más común. Lo que hace desfase de plano es tomar un plano ya existente, o sea, ya sea un plano del origen o un plano de la pieza, y llevarlo más arriba o más abajo. Nada más. Por eso les decía que no se ocupa mucho. Desfase de plano, por ejemplo, tomo eso y ahora quiero que haga un plano 30 más arriba. 30. Ahí está más arriba. Quiero un plano más abajo, plano de desfase, menos 30, veamos, y ahí está más abajo. ¿Ya? Una opción. No es muy usada porque nosotros podemos escribir directamente según los planos de trabajo o podemos crear nuestras operaciones en los planos apropiados. ¿Cuál sí es más utilizada? ¿Cuál sí es más importante? La siguiente. Supongo que yo tengo que hacer una extrusión ahí al lado del cilindro para crear una salida. ¿Ya? Habíamos dicho que los planos, que los bocetos se podían crear en superficies planas. ¿El manto de ese cilindro es una superficie plana? No, es su hermana, es la superficie curva. Entonces estoy obligado a crear un plano en él. ¿Cómo se llama un plano que toca un único punto de un círculo o una única línea de un cilindro? Plano tangente. Entonces Inventor nos da esa opción, pero le tiene su nombre completo. Plano tangente a superficie, ¿cierto? Toca en una parte del cilindro y paralelo a plano, que requiere otro plano para calcular dónde va a estar perpendicular o paralelo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a hacer una salida acá, ahí. Voy a reconocer primero los planos y ahora van a entender por qué. Me voy a dar cuenta que ese plano es uno, ese plano es otro, ese plano es otro. Me voy a quedar con ese plano, ¿ya? Operación de trabajo de plano, tangente a superficie, a través de arista, de punto y paralelo a plano. ¿Qué me pide? Que seleccione primero el plano, bueno, puede ser indistinto, pero voy a seleccionar ese plano y ahora voy a seleccionar esa superficie, ¿ya? Y ahí me crea un plano en esa posición. Ahora sí puedo hacer un boceto 2D, ahí, en ese nuevo plano, que curiosamente voy a tener la siguiente situación. ¿Quedó ahí? Claro que quedó ahí. Pero si lo veo desde arriba, usted se va a dar cuenta que no parte desde el manto. ¿Desde dónde parte? Desde un único punto, si es tangente. Vea lo siguiente. Extrusión. Estoy creando sólido. Pero además puedo hacer lo siguiente. Vea usted acá. Vea usted acá. Comportamiento, dirección, dirección hacia allá, pero también le puedo decir que tenga dos direcciones. Entonces le voy a decir que tenga dos direcciones y que ambas midan lo mismo, o que tenga dos direcciones y que cada una mida diferente. Entonces para acá le voy a dar 50, de ahí hacia allá 50, pero hacia el otro lado le voy a dar un poquito para que simplemente entre en el material. Si yo no conozco la medida o no me interesa la medida, me voy a dar cuenta que aquí hay unas flechitas como marcadoras. Puedo tomar esas flechitas y mover esto a consistencia y el programa va a ir calculando la distancia, ¿ya? Así que no siempre es necesario que usted calcule ahí la intersección. Simplemente se aseguró que con 6 milímetros entra, 7 milímetros aceptar y ahí quedó la intersección de sólidos, ¿ya? Y ahí hace usted que ese material entre en la pieza. ¿Por qué les había dicho que habían flujos de trabajo específicos? Por lo siguiente, si yo necesito que ahí quede vacío, pero mi extrusión esta tiene eso, ahí no se nota nada. Pero si yo veo desde arriba, me voy a dar cuenta que el cilindro que está ahí está entrando en la pieza, ¿ya? Entonces, en algunas veces no es recomendable hacer los vacíos mientras no estén todas las creaciones de sólido hechas, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo, de hecho, en unos minutitos. Entonces, ¿qué teníamos acá? Tenemos los dos planos de trabajo más comunes.